En la teórica de hoy ya vamos a dejar a los animales que se encuentran agrupados dentro de espiralia, es decir, animales con segmentación espiral, y vamos a ingresar en otro grupo de animales bilaterales protostomados que están agrupados dentro de Ecdysozoa. Ecdysozoa hace referencia a la palabra ecdysis, que es una de las partes del proceso de muda. Pero introductoriamente, los animales que se encuentran dentro de Ecdysozoa presentan una cutícula que debe ser mudada a intervalos. En la materia veremos a nematoda y artrópoda como miembros del grupo Ecdysozoa. Hoy vamos a comenzar con artrópoda. Las características generales de los artrópodos son animales metaméricos, esquizocelomados, es decir, tienen una cavidad secundaria, el esquizoceloma, pero veremos que va a estar muy reducido en este caso. Los artrópodos presentan además un exoesqueleto cuticular compuesto por quitina y lo que hace referencia al nombre del grupo, artrópoda, patas articuladas. En realidad presentan apéndices articulados dispuestos de a pares. Y veremos que no solo los apéndices están articulados, sino que todo el cuerpo de los artrópodos se encuentra articulado. Dijimos recién que la cutícula debe ser renovada a intervalos entre distintos estados de desarrollo postembrionario. Es decir, la cutícula debe sufrir un proceso de muda. La muda es un proceso que a la vez presenta dos procesos. Un proceso denominado apólisis, que implica la degradación de la cutícula vieja, y un proceso de ecdisis, que implica el desprendimiento de esa cutícula vieja. Lo veremos con mucho más detalle en el transcurso de las teóricas de este filum. El proceso de muda está regulado y controlado por distintas hormonas. Dentro del filum artrópoda podemos distinguir al subfilum Trilobitomorpha, constituido por los famosos trilobites. Es un grupo cuyos miembros están extinguidos. El subfilum Cheliceriformes, que abarca a las arañas, garrapatas, cangrejo herradura, escorpiones, entre otros. El subfilum Crustacea, que abarca a cangrejos, langostas, langostinos, camarones, entre otros. El subfilum Hexapoda, que abarca principalmente a los insectos. Y el subfilum Myriapoda, que incluye a los, por ustedes conocidos, 100 pies y 1000 pies. Artrópoda es el grupo más diverso dentro de los animales. Como vemos acá, hay 1 millón de especies descritas y se cree que hay millones más por identificar. Dentro de los seres vivos constituyen más del 60% de los mismos. Uno puede preguntarse a qué se debe esta diversidad. Varios son los motivos. Primero, la presencia del exoesqueleto cuticular. Este exoesqueleto brinda protección pero sin quitar flexibilidad. Otro factor es la presencia de una variedad significativa de apéndices, y esos apéndices son versátiles, es decir, permiten cumplir distintas funciones. Vamos a ver que los apéndices están modificados y van a poder cumplir diversas funciones. Por otro lado, respecto a los apéndices locomotores,
El tipo de apéndices, el tipo de musculatura y de movimientos permite a los artrópodos tener una locomoción rápida. No solo en el suelo, sino también que han alcanzado algunos de ellos el vuelo. Por otro lado, en los artrópodos es muy significativo el desarrollo de órganos sensoriales y patrones complejos de comportamiento. Estos comportamientos pueden ser tanto innatos como aprendidos. Este también es un factor que aporta a explicar la gran diversidad de artrópodos. Por otro lado, en el caso de los terrestres, recordemos que los artrópodos han surgido del ambiente acuático, pero han colonizado el ambiente terrestre. Y en estos casos, lo que ha permitido una gran diversidad es el tener un sistema respiratorio que lleve aire directamente a los tejidos. También, en cuanto a los ciclos de vida y la reproducción, veremos que se ha reducido en la gran mayoría de los artrópodos la competencia intraespecífica. Vamos a ver que hay estados del desarrollo que se alimentan de un determinado alimento y otro estado del desarrollo dentro de una misma especie que se alimenta de otra fuente alimenticia, evitando de esta manera que compitan los miembros de una misma especie por el alimento. Todos estos factores han contribuido o explican la gran diversidad que podemos encontrar dentro de artrópodos. Dijimos que los artrópodos son metaméricos. La condición ancestral de los artrópodos es la de tener un cuerpo segmentado y cada segmento con un par de apéndices articulados, como vemos en esta figura. Sin embargo, en los artrópodos, la metamería siguió un camino diferente. Ha habido un proceso denominado tagmatización. La tagmatización es la tendencia del cuerpo a tener organizados los segmentos, es decir, los metámeros, en regiones con similar estructura y función. A las distintas regiones corporales, repito, cada región corporal consiste en la asociación de segmentos formando unidades funcionales, se las denomina tagmas. Estas unidades funcionales, es decir, los tagmas, son el resultado de la asociación de segmentos durante el desarrollo del animal. Aquí tenemos el ejemplo del desarrollo de un insecto, los estados inmaduros y el estado adulto. Vemos aquí los segmentos se ven más marcadamente en los estados inmaduros, se pueden ver segmentos o metámeros, y se van asociando, formando, en este caso, tres tagmas. Un tagma cabeza, que es el resultado de la asociación de un número determinado de segmentos, un tagma tórax y un tagma abdomen. El número de segmentos, es decir, el número de metámeros, es constante una vez alcanzado el estado adulto. En esta diapositiva vemos con mayor precisión la relación entre la metamería y la tagmatización, poniendo como ejemplo un embrión de Drosophila y el futuro de los tagmas que se van a apreciar en el adulto. Antes que nada, hay dos partes del embrión que no son metaméricas, son premetaméricas, están formados antes de que surja la metamería. La parte anterior se la denomina acron y la parte posterior se la denomina telson. Al igual que ocurría en Annelida, recuerden que la cabeza
y el pigidio eran premetaméricas, no formaban parte de la metamería. En el caso de Annelida, solo el soma era metamérico. Entonces, ¿qué pasa con estas partes, con el acron y con el telson en los artrópodos? El acron va a formar parte del tagma cabeza, va a quedar incluido, uno no lo puede diferenciar en el adulto al acron, queda incluido en la cabeza. Y la cabeza constituye un tagma que está formado por 5, o en algunos casos algunos aducen 6 metámeros, pero vamos a tomar 5 en general para los artrópodos. Entonces la cabeza es un tagma, la cabeza del adulto es un tagma que está constituido por la asociación de 5 metámeros o segmentos. El tórax, a su vez, es un tagma que está constituido por la asociación de 3 segmentos. Y el abdomen, típicamente en insectos, estamos dando como ejemplo a Drosophila, está constituido por 11 segmentos. El telson no es apreciado, no se puede observar, no existe en los insectos, pero sí puede observarse y estar presente en otros artrópodos. Pero recordemos que tanto el acron como el telson no son metaméricos. Estaban en el embrión antes de que surja la repetición de segmentos y la posterior asociación de segmentos formando las unidades funcionales llamadas tagmas. Veremos ahora el exoesqueleto. Vamos a hablar de su estructura, de la composición química, de cómo está distribuido y un poco sobre sus funciones. Primero, la composición química. La cutícula está compuesta por quitina fundamentalmente, que es un polisacárido de N-acetilglucosamina, y proteínas, además de algunos lípidos. Lo que tenemos en este esquema es un fragmento, una porción de una cutícula generalizada que podría verse en el intervalo intermuda, es decir, en el intervalo entre una muda y la siguiente. Lo que vemos aquí es la epidermis, que es quien produce la cutícula, es decir, la cutícula es un producto de la epidermis. Por debajo de la epidermis una membrana basal. Luego, adyacentemente a la epidermis tenemos una porción ya de la cutícula denominada endocutícula, la porción más interna, de ahí el nombre. Y luego de la endocutícula hay una capa un poco menos gruesa, que es la exocutícula. Y finalmente la epicutícula, que es la capa más fina y es la que está en contacto con el exterior. En conjunto, la exocutícula y la endocutícula forman lo que se denomina la procutícula. Bien. Esto constituye la sinapomorfía del filum, la presencia de una cutícula quitinosa. Luego de la muda, la cutícula sufre un proceso denominado esclerotización o mineralización. La esclerotización involucra la formación de enlaces fuertes entre las fibras de quitina y proteínas, y también con la intervención de catecolaminas. Es un proceso bioquímico que no lo vamos a ver en detalle aquí. Y también, por ejemplo, en crustáceos incluye el endurecimiento, el agregado de carbonato de calcio. ¿Cómo está distribuida la cutícula? Primero, bueno, cubre toda la superficie externa del animal, dándole su forma, pero también en invaginaciones como el estomodeo y proctodeo, es decir,
la porción anterior del tubo digestivo, el estomodeo, también está formado por cutícula, y la porción final del tubo digestivo, es decir, el proctodeo, también está formado por cutícula. También las piezas bucales, en la zona oral. Vamos a ver que el sistema respiratorio que vamos a encontrar en los distintos artrópodos, en algunos casos tráqueas, en otros pulmones en libro, o branquias, también están formados por cutícula. El sistema reproductor, la genitalia, tanto del macho como de la hembra, están formados por cutícula. Y las funciones principales son, primero, darle sostén y protección al animal. En la cutícula se insertan también los músculos a través de estructuras que se denominan apodemas, y las vamos a ver más adelante. Como dije recién, una función importante es la protección. ¿Ante qué? Ante la abrasión o ante el ingreso de patógenos, pero es una protección que no impide el movimiento. Como dijimos antes, los artrópodos se caracterizan por tener una rápida locomoción e inclusive algunos de ellos pueden volar. En el caso de los terrestres, recuerden que muchos de los artrópodos han colonizado el ambiente terrestre. Constituye la cutícula una barrera que evita la desecación, evita la pérdida de agua desde el interior del animal. Esto es un hecho muy importante porque justamente al alcanzar cualquier animal el ambiente terrestre, uno de los principales problemas que tiene que resolver es la pérdida de agua. Esta es una de las maneras en que los artrópodos terrestres evitan la pérdida de agua, es decir, debido a la composición de su cutícula, evita la pérdida de agua. A propósito de esto, fíjense aquí que en la epidermis hay unas células modificadas, que en realidad son glándulas. Fíjense que esas glándulas presentan un canal que llegan hasta la superficie, y su principal función es la de producir ceras, y justamente las ceras, que son hidrófobas, impiden la pérdida de agua desde el interior del animal. Bueno, una función, como lo mencioné antes, es el intercambio gaseoso. Si forman parte del sistema respiratorio, la función de la cutícula también es intercambiar oxígeno y dióxido de carbono. Otra función importante es la función sensorial. Fíjense aquí en este esquema simplificado, lo que aquí llamamos sencilia, son órganos sensoriales que están dispuestos en toda la cutícula. Son órganos que pueden captar distintos estímulos de distinta modalidad, olores, estímulos mecánicos, estímulos provenientes de los fotones, etc. Dijimos que la condición ancestral de cualquier artrópodo es la de tener un par de apéndices por segmento. Acá tenemos un corte transversal de un segmento de un artrópodo generalizado. Entonces vamos a ver cómo está constituido ese segmento. Primero, algo para recordar: cuando uno habla de segmento, está hablando de un metámero, y aquí le agregamos que en el caso de los artrópodos esto es sinónimo también de somito, es decir, metámero, segmento o somito es lo mismo. Entonces, cada somito, cada segmento, está formado por 4 placas esqueléticas cuticulares, o también denominados escleritos. Tenemos en la zona dorsal
una placa cuticular denominada tergo, la zona dorsal de todo esto. Lateralmente tenemos un par de pleuras y ventralmente una placa esquelética cuticular denominada o denominado externo, que es la placa ventral. Esto para cualquier artrópodo. En algunos casos vamos a ver que las pleuras pueden no estar presentes o perderse secundariamente. Bien, como dije antes, hay apéndices, un par de apéndices ancestralmente por segmento. ¿Cuál es el espacio que uno observa dentro de un segmento? En realidad, dentro de todo el cuerpo de un artrópodo. Es un hemocele. Y cuando yo digo hemocele, ustedes ya tienen que estar pensando que se trata el sistema circulatorio de un sistema circulatorio abierto. Por ese hemocele va a circular el líquido circulatorio que va a bañar a todos los órganos, y a ese líquido circulatorio lo vamos a denominar hemolinfa por tratarse de un sistema circulatorio abierto. ¿Pero qué es el hemocele? ¿De dónde se originó el hemocele? El hemocele en realidad es la cavidad primaria que se formó en la blástula, es decir, el blastocele, pero que persistió en el adulto. Es decir, el hemocele es el blastocele que ha persistido en el adulto. Es la cavidad primaria que persistió en el adulto. También vamos a ver en ese corte transversal generalizado el tubo digestivo, un vaso dorsal como parte del sistema circulatorio abierto y una serie de músculos que ya les anticipo que se están disponiendo no en capas como vimos hasta ahora, sino en bandas. Y esto se repite en cada segmento. Siguiendo con las generalidades de artrópoda, les comenté en algún momento que todo el cuerpo de los artrópodos está articulado. Vamos a ver cómo es esto, cómo se da esta articulación. Aquí tenemos un esquema en donde vemos un segmento anterior y un segmento posterior. Observamos que hay una membrana llamada membrana articular que está plegada hacia adelante, es decir, hacia el segmento anterior. Esta membrana articular y este plegamiento permiten justamente movimientos entre un segmento y el segmento adyacente. ¿Por qué pueden moverse? Justamente porque esta membrana articular está formada por una cutícula fina y que no está endurecida, es decir, su exocutícula no está endurecida. Eso es lo que permite el movimiento entre segmentos. Lo mismo ocurre entre distintas partes de los apéndices. Por ejemplo, aquí tenemos un apéndice locomotor o una parte de un apéndice locomotor. Aquí tenemos una parte del apéndice denominado fémur y la otra parte denominada tibia. Fíjense que hay una membrana articular entre fémur y tibia, lo cual permite el movimiento entre estas dos partes de un mismo apéndice. Lo mismo ocurre entre las placas esqueléticas cuticulares. Es decir, entre tergo y pleura o entre pleura y noto también hay membranas articulares. Entonces, este hecho es muy importante porque, como estoy mencionando desde el principio y que tiene que ver también con la versatilidad de movimientos y también con la gran diversidad que alcanzaron los artrópodos, esto le permite una versatilidad enorme de movimientos y además y aparte aumenta enormemente la flexibilidad en el cuerpo de un artrópodo.
Vamos a hablar un poco de los músculos de manera general que podemos encontrar en artrópoda. Primero, acá para la locomoción no hay cilias, o sea, no hay cilias que intervengan en la locomoción y tampoco vamos a tener músculos circulares que intervengan en la locomoción. Lo que sí vamos a encontrar son músculos de tipo estriado, lo que permite el movimiento rápido, y como vengo sosteniendo desde hace un rato, con disposición metamédica. Repito que acá los músculos ya no se disponen en capas como pueden encontrar en Anélida, por ejemplo, sino en bandas. Y es análogo al sistema de palancas que van a encontrar en los vertebrados. Funcionalmente operan igual que los vertebrados, con un sistema de palancas. También tenemos un músculo liso asociado a las vísceras, por ejemplo acá en el tubo digestivo. Fíjense que acá tenemos dorsalmente músculos longitudinales y ventralmente también, pero circulares no. Tenemos músculos que son intrínsecos a los apéndices, por ejemplo, este músculo extensor y músculo flexor, que es intrínseco, está ubicado e interviene en movimientos solo del apéndice, pero también hay músculos que vinculan al apéndice con el resto del cuerpo, por ejemplo el músculo retractor o el músculo protractor. Ahora, los músculos, ¿cómo se sostienen? ¿De dónde se sostienen? Se sostienen de unas invaginaciones cuticulares denominadas apodemas. Aquí tenemos la superficie externa en este esquema de la cutícula con sus partes, la epicutícula, que está en contacto con la superficie externa, toda la procutícula, recordemos, exo más endocutícula, y por debajo la epidermis. Bueno, fíjense que los apodemas son invaginaciones de la cutícula. Y esos apodemas son los que permiten la inserción de los músculos. Son zonas de inserción de los músculos. Pasemos ahora a describir los apéndices que podemos encontrar en artrópoda. Hay dos tipos de apéndices. Apéndices birramios o unirramios. Como la palabra lo indica, el apéndice birramio presenta dos ramas, el exopodio y el endopodio. Se puede observar aquí de manera más esquemática. El exopodio está ubicado hacia la parte más externa y el endopodio hacia la parte más interna del animal. Y el apéndice unirramio está formado por una única rama. Como vengo sosteniendo, los apéndices también están articulados. Recuerden este esquema, que es el mismo que mostré anteriormente. Aquí hay una parte del apéndice y la otra parte adyacente del apéndice. Entre ambos hay una membrana articular que permite el movimiento entre esta parte del apéndice y esta otra parte del apéndice. Para dejar de hablar de partes de apéndice, vamos a introducir un término denominado artejo. Justamente cada parte articulada de un apéndice se la denomina artejo. Entonces, para ejemplificar, en este apéndice unirramio tenemos los artejos coxa, que es la que está unida al cuerpo del animal, trocánter es otro artejo, fémur es el artejo que le sigue, tibia es el otro artejo, tarso y pretarso, en este caso con un par de uñas. Los apéndices no son solo locomotores. Recuerden la condición ancestral de los artrópodos, un par de apéndices por segmento. Ahora, ese par de apéndices pueden modificarse, hay especialización funcional. Entonces, en algunos casos, los apéndices van a estar modificados para la recepción sensorial, para la alimentación, para la defensa, para la reproducción. Entonces vamos a ver en los distintos grupos de artrópodos distintos tipos de apéndices modificados realizando diferentes funciones.
La tendencia evolutiva es hacia la reducción de ramas. Los primeros artrópodos presentaban un par de apéndices, eran birramios, y a lo largo de la evolución la tendencia es la de perder o reducir las ramas. Bien, siguiendo con las generalidades de artrópoda, vamos ahora a hablar sobre la cavidad corporal y el sistema circulatorio. La cavidad corporal está constituida por un celoma reducido, que está reducido a partes del sistema excretor y partes del reproductor. Lo veremos con más detalle más adelante. Respecto al sistema circulatorio, es un sistema circulatorio abierto con una cavidad corporal denominada hemocele, que es el blastocele que ha persistido en el adulto. Por el hemocele circula hemolinfa, que es el líquido circulatorio. Como cualquier líquido circulatorio, su función es transportar nutrientes, transportar desechos nitrogenados que van a ser excretados, transportar hormonas, y presenta un corazón contráctil de posición dorsal con ostíolos. Como vemos en este esquema de un insecto, el corazón es de posición dorsal, tubular, y presenta de a pares una serie de ostíolos que actúan como válvulas, que son los orificios de entrada de la hemolinfa hacia el corazón. Tratándose de un sistema abierto, la hemolinfa, el líquido circulatorio, va a circular por una bomba, que es el corazón tubular. Ese corazón está conectado con vasos, pero esos vasos en algún momento se abren en lagunas o senos por los cuales circula hemolinfa, y la hemolinfa va a estar bañando a todos los órganos. El hecho de que sea abierto no quiere decir que la hemolinfa esté estática. Hay un sentido de la circulación del líquido circulatorio, y eso lo iremos viendo en los distintos grupos. En la hemolinfa también puede haber pigmentos respiratorios que ayudan de alguna manera a la respiración, como hemocianina y hemoglobina, pero están disueltos en la hemolinfa. También hay células encargadas de la coagulación. Ante una herida en cualquier artrópodo intervienen estos hemocitos, estas células que intervienen en la coagulación del líquido circulatorio. Lo que tenemos en este esquema es simplemente una comparación entre un sistema circulatorio cerrado, por ejemplo el de un anélido, donde ahí sí, en este caso la sangre circula siempre en forma cerrada, hay una bomba, o en este caso, en el caso de los anélidos, ahí el propio vaso los propios vasos son pulsátiles, y siempre la sangre en este caso circula por vasos capilares, y nunca se abre en senos o lagunas. Recordemos aquí, en el caso de los artrópodos, el hemocele es la cavidad corporal que está en realidad originada en el blastocele. Es el blastocele, la cavidad primaria, que ha persistido en el adulto. Las estructuras para el intercambio gaseoso que podemos encontrar en artrópoda son la superficie corporal, en el caso de los artrópodos muy pequeños, en ese caso se realiza por difusión. En los artrópodos acuáticos tenemos branquias, en ese caso la epicutícula, la capa cuticular más externa, no va a presentar ceras. Las branquias obviamente están formadas por cutículas, pero muy finas. Puede observarse en este esquema que las branquias surgen de un artejo del endopodio de un apéndice birrámeo. En los artrópodos terrestres podemos encontrar tráqueas, un sistema traqueal,
o pulmones. En realidad el nombre específico es pulmón en libro, que vamos a encontrarlo en arácnidos. El funcionamiento y la estructura la explicaremos en esta misma teórica. El sistema traqueal de los insectos, por ejemplo, fíjense que tenemos un orificio de entrada que está dispuesto de a pares y que llevan directamente los gases para el intercambio respiratorio a los tejidos. En este caso está ejemplificado con un músculo, pero el aire es llevado directamente a los tejidos por todo el sistema traqueal, que también describiremos más adelante. Ahora vamos a describir el sistema digestivo y excretor de los artrópodos en general. Vamos a comenzar por el sistema digestivo. En primer lugar, hay que decir que el sistema digestivo es completo, el tubo digestivo es completo, consta de un orificio de entrada, la boca, y un orificio de salida, el ano. La porción anterior del tubo digestivo la vamos a llamar estomodeo, que es de origen ectodérmico y es cuticular. Está constituido por la boca, asociado a la boca hay piezas bucales formadas por apéndices modificados. También en la zona anterior tenemos glándulas salivares cuyas secreciones intervienen en la digestión, en el inicio de la ingestión. La función de toda esta porción anterior del estomodeo es ingestión, trituración y almacenamiento del alimento. Luego tenemos un tubo digestivo medio, que es de origen endodérmico. La función de ese tubo digestivo medio es la digestión y sobre todo la absorción de los nutrientes. Y la porción terminal del tubo digestivo está constituido por un proctodeo, que también es de origen ectodérmico, es decir, es cuticular, y cuya función o funciones principales son la reabsorción de agua en combinación con el sistema excretorio osmorregulador y la formación de heces que van a ser eliminadas a través del ano, van a ser egestadas a través del ano. Respecto al sistema excretor, tenemos sistemas de tipo metanefridial. La excreción se realiza en ese caso por glándulas dispuestas de a pares o también por unos túbulos denominados túbulos de Malpighi, que aquí se pueden observar en este esquema. Este esquema corresponde a un insecto. Son túbulos ciegos. Vamos a explicar bien su función más adelante. Para el caso de las glándulas pareadas reciben distintos nombres de acuerdo a dónde desemboca el poro excretor o el nefridioporo del sistema. Si el poro excretor se ubica en el artejo coxal, o sea en las coxas, las glándulas se denominarán coxales. Si el nefridioporo o poro excretor se ubica en la base de las antenas, esas glándulas se llamarán antenales. Y si se ubica el nefridioporo en las maxilas, las glándulas se llamarán maxilares. Este es un esquema simplificado de lo que es una glándula pareada. Fíjense, el extremo interno es lo que se denomina un celomosaco. Después veremos en detalle de qué se trata esto. Le sigue un laberinto, una parte tubular, una vejiga y poro excretor o nefridioporo. Repito que más adelante hablaremos un poco más sobre la función de estas glándulas pareadas. La otra posibilidad es la de poseer túbulos de Malpighi. Esto ocurre en insectos, arañas y miriápodos. Pero voy a destacar que no son homólogos entre estos tres grupos. Tienen distinto origen embriológico. Funcionalmente son similares, ejercen la misma función, pero desde el punto de vista del origen embriológico son diferentes.
Dije recién que las glándulas pareadas son sistemas metanefridiales, así que vamos a repasar cómo es la excreción mediante metanefridios. Esto ya lo vieron en Annélida, por ejemplo, que también el sistema excretorio osmoregulador estaba constituido por metanefridios. Entonces, acá tenemos un corte transversal muy esquematizado de lo que podría ser un anélido. Tenemos aquí, recuerden, un vaso dorsal. Tenemos el celoma y tenemos un metanefridio, acá esquematizado de manera muy simple. Entonces vamos a ver paso a paso cómo ocurre la excreción en estos sistemas. Pasemos a este vaso dorsal, a esta figura que está amplificada. Entonces, por el vaso dorsal circula el líquido circulatorio, en este caso sangre. Rodeando al vaso tenemos unas células contráctiles denominadas miocitos, acá tienen el núcleo. Por debajo de esas células vamos a encontrar una lámina basal, que es todo este entramado que rodea los vasos. Esa lámina basal es el colador, entre comillas, el ultrafiltro. Por fuera de esa lámina basal vamos a encontrar otro tipo celular denominado podocito. Hay varios podocitos, acá hay dos ejemplificados o esquematizados. Los podocitos son digitiformes y se interdigitan estas proyecciones citoplasmáticas entre los podocitos. Los podocitos son móviles, entonces pueden desplazarse uno respecto del otro. Bien, esta es la descripción de lo que rodea al vaso. Como siempre, la sangre transporta distintos elementos y también líquido. Entonces, la sangre es la que va a sufrir el proceso de ultrafiltración. ¿Cómo ocurre eso? Primero, la fuerza necesaria para que ocurra esta ultrafiltración la da justamente el miocito, que comprime al vaso. Entonces, eso promueve que parte de la sangre atraviese la lámina basal, y no la atraviesa por cualquier lado, sino que la atraviesa por el espacio que dejan los podocitos. Se mueven los podocitos uno respecto del otro, y la sangre es ultrafiltrada a través de la lámina basal. Algunos componentes de la sangre pasan y otros no. ¿Dónde queda formado el ultrafiltrado? Queda formado en el celoma, en este caso. A ese ultrafiltrado lo vamos a llamar orina primaria. ¿Por qué le damos otro nombre? Porque ya la composición de ese ultrafiltrado, de esa orina primaria, es diferente al de la sangre, porque algunos elementos atravesaron el filtro, la lámina basal, y otros no. Entonces tenemos un ultrafiltrado denominado ahora orina primaria. ¿Cómo está constituido esa orina primaria? ¿Cómo está constituida? Por aminoácidos, toxinas, agua. Entonces tenemos la orina primaria en el celoma. Esa orina primaria va a ingresar al metanefridio. Recordemos que en Annélida había un par por segmento, pero vamos a esquematizar uno solo. Estructuralmente, ¿cómo era ese metanefridio? Tenemos un embudo que es ciliado, denominado nefrostoma, es toda esta porción. Tenemos una porción tubular y tenemos el nefridioporo. Bien, la orina primaria entonces ingresa al metanefridio a través del nefrostoma, que es ciliado, y esas cilias justamente ayudan a que la orina primaria ingrese al metanefridio. Comienza a circular la orina primaria y en la zona tubular ocurre la reabsorción. ¿Reabsorción de qué? De lo que el animal necesite en ese momento.
de acuerdo al estado fisiológico del animal, se va a reabsorber aminoácidos, agua, azúcares, lo que precise el animal en base a su estado fisiológico. Como ocurre una reabsorción de elementos, en este caso reabsorción hacia dónde, hacia los vasos que van a circular a través de un sistema cerrado. Entonces, como existe esta reabsorción, esa orina primaria cambia de composición, ya no es la misma. Entonces la vamos a denominar orina final u orina secundaria, que es lo que finalmente va a ser excretado a través de los nefrioporos. Vamos a ver ahora cómo son los metanefridios en artrópoda, que son sistemas constituidos por glándulas pareadas. Ya describí antes que reciben distintos nombres de acuerdo a dónde está ubicado el nefridioporo, o los nefridioporos, porque están dispuestas de a pares, ¿no? Pueden denominarse glándulas coxales, antenales o maxilares. Bueno, ¿cómo es este sistema metanefridial? Aquí lo tenemos esquematizado. La porción terminal, la parte más interna del sistema, está constituido por un celomosaco, también denominado saco terminal. Este celomosaco es el celoma que uno puede encontrar en artrópodos. Recuerdan que les dije que el celoma está muy reducido a partes del excretor y del reproductor. Bueno, este es el celoma, asociado a parte del sistema excretor. Rodeando ese celomosaco tenemos vasos. ¿Está bien? Ese celomosaco se une a un laberinto, que es toda esta porción, luego a una zona tubular, que se ensancha luego en una vejiga, y finalmente la porción más externa es el nefridioporo, que está conectado con el exterior, como podemos ver aquí. Aquí está ejemplificado una langosta marina, entonces tenemos aquí el saco terminal o celomosaco más el laberinto, la parte tubular aquí que luego se ensancha una vejiga, y finalmente el nefridioporo. Bien, ¿cómo funciona este sistema metanefridial? De manera muy similar a la que acabo de explicar en la diapositiva anterior. Fíjense que acá tenemos un detalle de la pared del celomosaco, del saco terminal, que es el celoma remanente, repito, de los artrópodos. Entonces tenemos los vasos, que son estos mismos de aquí. Por esos vasos circula hemolinfa. Por presión, la hemolinfa pasa a través de la lámina basal de esos vasos y a través de los podocitos, que acá están esquematizados con estas formas digitiformes. Entonces el ultrafiltrado va a quedar formado en el celoma. Recuerden que el celomosaco es el celoma. Y luego ese ultrafiltrado va a pasar a través del laberinto. No se conoce muy bien qué función tiene el laberinto. Posiblemente tenga parte que ver con la reabsorción, pero la reabsorción propiamente dicha ocurre en la parte tubular, quedando formado entonces la orina final a nivel de la vejiga, que es excretada a través del nefridioporo, que va a estar ubicado, depende del animal, en las coxas, la base de las antenas o en las maxilas. Pasemos ahora a describir de manera muy general al sistema nervioso de artrópoda. Primero hay que remarcar que hay una cefalización muy pronunciada, es decir, tenemos los órganos de control nervioso y la gran mayoría de los órganos sensoriales ubicados en la zona anterior del animal. El cerebro tiene ubicación dorsal y puede ser bi o trilobulado, es decir, puede estar formado por 2 o 3 ganglios. Ese cerebro
dorsal está unido a un anillo circumentérico, circum que rodea, entérico hace referencia al tubo digestivo, en realidad al esófago. Este es el anillo circumentérico, que a su vez está unido a una cadena nerviosa ventral, que es doble, y tiene ubicación, ya lo dije, ventral. Fíjense acá cómo se refleja claramente la metamería observando el sistema nervioso. Un par de ganglios por segmento con distintos grados de fusión, y a partir de esos ganglios surgen los nervios que van a inervar cada segmento. Bien, entonces acá claramente hay un sistema nervioso central constituido por el cerebro, un sistema nervioso periférico constituido por la cadena nerviosa ventral, y también hay un sistema nervioso somatogástrico que inerva al tubo digestivo. Los órganos sensoriales vamos a ver que están muy desarrollados en los distintos artrópodos, los veremos en cada uno de los grupos, y todos esos pelitos, entre comillas, que vamos a denominar de manera global sensilias, también son órganos sensoriales de distinta modalidad. Pueden ser quimioreceptores, mecanorreceptores, termorreceptores, y que están ubicados en distintas partes del animal. Para terminar con las generalidades de artrópodos, vamos a hablar un poco sobre la reproducción y desarrollo de manera muy general. No se preocupen que después veremos en cada grupo las particularidades específicas. Primero hay que remarcar que son usualmente gonocóricos, es decir, que los sexos están separados en la gran mayoría de los casos. Los órganos reproductores normalmente están dispuestos de a pares. En cuanto a la transferencia de esperma, puede haber transferencia directa o transferencia de manera indirecta, como veremos hoy en un grupo. Algo importante a resaltar es que la transferencia de esperma y la fecundación son hechos que están separados en el tiempo. Es decir, las hembras pueden almacenar los espermatozoides durante cierto tiempo y utilizar o controlar la fecundación de sus ovocitos de manera separada temporalmente. La fecundación normalmente es interna, y esto ya lo conocen de la teórica de desarrollo. Los huevos de los artrópodos son centrolecíticos con segmentación meroblástica y superficial. En cuanto a las formas de parición, la gran mayoría, y por eso lo subrayo, son ovíparos, pero podemos encontrar también ovovivíparos o también casos de viviparidad. Los ciclos de vida incluyen aparición de formas larvales, en muchos casos, pero también podemos encontrar desarrollo directo. Acá tenemos esquematizados distintos ciclos de vida en distintos grupos de artrópodos. Los veremos, no se preocupen, con mucho detalle, pero acá de manera general quiero que comprendan que a las distintas fases de los ciclos de vida los vamos a llamar estados. Entonces, por ejemplo, en este ciclo de vida de una langosta tenemos los estados huevo, ninfa y adulto. En este otro caso, en el caso de una mariposa, tenemos los estados huevo, larva, pupa y adulto. Y después veremos cómo está controlado y regulado cada uno de estos ciclos. Vamos a comenzar entonces con el subfilum Cheliceriformes. Esta es una materia introductoria, no vamos a poder ver todos los cheliceriformes, pero sepan que incluyen a las arañas, garrapatas, escorpiones, los llamados escorpiones de agua. Acá tenemos un fósil.
cangrejo herradura, o también llamado cangrejo cacerola, entre otros miembros. Un poquito de clasificación y idea de la diversidad. Hay aproximadamente 80.000 especies descritas de cheliceriformes. El subfilum está dividido en dos clases, clase Pycnogónida y clase Chelicerata. La clase Pycnogónida incluye a las llamadas arañas de mar. Ustedes van a ver algunos representantes en el trabajo práctico, pero no vamos a verlos en profundidad, solo mencionarlos. La clase Chelicerata a su vez está dividida en dos subclases, la Merostomata, y la subclase Arácnida. Dentro de la subclase Merostomata tenemos el orden Euripterida, son los llamados escorpiones de agua, están todos extinguidos. Acá tienen una foto de un par de fósiles de escorpiones de agua. Y también tenemos el orden Xyphosura. Ustedes verán en el trabajo práctico un representante, que es un orden que está muy diseminado en algunas regiones, por ejemplo en California, del denominado cangrejo herradura, mal llamado cangrejo. Van a ver que los cangrejos están ubicados en crustácea. Este es un cheliceriforme, es decir, está más asociado a las arañas, cangrejo herradura, que a los cangrejos que están ubicados en crustácea. Y en la subclase arácnida están incluidas las arañas, las garrapatas, opiliones, escorpiones, entre otros grupos. Nos metemos en la clase Chelicerata y subclase arácnida. Acá tienen una idea de la diversidad. Estos datos están un poco viejos, pero no importa. Lo que quiero remarcar aquí es que el orden Araneae, que incluye a las arañas, es el más diverso. Este dato también está subestimado. En realidad hay 40.000 aproximadamente especies de arañas descritas. Entonces, dada esta diferencia en la diversidad, nosotros vamos a tomar como modelo a la araña para entender a un cheliceriforme. También van a tener alguna clase sobre escorpiones, del orden Scorpionida, pero fundamentalmente nuestro modelo para entender a los cheliceriformes va a ser el orden Araneae. Vamos a comenzar entonces con la morfología general de las arañas. En las arañas tenemos dos tagmas. Un tagma anterior, denominado prosoma, y un tagma posterior, denominado opistosoma. La porción terminal del prosoma es un pedicelo que justamente une al prosoma con el opistosoma. ¿Qué podemos encontrar en el prosoma? Fotorreceptores, ojos en un número variado, y además una serie de apéndices. El primer par de apéndices está constituido por los quelíceros, que culminan en una uña, acá el par de quelíceros. El segundo par de apéndices está constituido por los pedipalpos. Los pedipalpos tienen distintas funciones, sensoriales y reproductivas, en algún caso, después lo veremos. Y luego de los pedipalpos vamos a encontrar 4 pares de apéndices locomotores. Las patas 1, patas 2, patas 3 y patas 4. Todas surgen del prosoma. En el opistosoma también hay apéndices modificados. Son las hilanderas. Normalmente en las arañas hay 3 pares de hilanderas. Las hilanderas tienen que ver
o están asociadas con glándulas que secretan la famosa seda de las arañas. Si ubicamos una araña en posición ventral, vamos a observar a los quelíceros que están en una posición preoral, es decir, antes de la boca. Rodeando la boca tenemos la placa maxilar o las maxilas, que en realidad están constituidos por las coxas de los pedipalpos, y más ventralmente una placa labial. Por debajo de la placa labial vamos a encontrar una gran placa external. En el opistosoma vamos a observar en la zona más anterior un surco epigástrico, un par de, en realidad todo esto se lo llama surco epigástrico. En el surco epigástrico vamos a encontrar asociados los espiráculos, que en realidad son la vía de entrada del sistema respiratorio que vamos a encontrar en las arañas y que después describiremos. Y en la zona central un epigino, en el caso de la hembra. El epigino es una placa cuticular que tapa los orificios copulatorios. Cabe destacar que en las arañas no vamos a encontrar ni antenas ni mandíbulas. Esto con fines comparativos con otros grupos de artrópodos. Voy a referirme ahora a la seda de araña. Vamos a hablar un poco de manera general de su composición química, de la producción y de las funciones. Primero, su composición química es una secreción proteica constituida fundamentalmente por los aminoácidos glicina, alanina y serina. Se producen a través de glándulas que están asociadas a las hilanderas. Puede haber de 1 a 3 pares de hilanderas, como dije recién, ubicadas en la porción terminal del opistosoma. Esas glándulas producen distintos tipos de seda. No piensen que hay un solo tipo de seda. Hay sedas que son más pegajosas, menos pegajosas, tienen distintas funciones. Lo normal es que haya 3 pares de hilanderas. Esas hilanderas son móviles e independientes entre sí. En su extremo, las hilanderas presentan unas estructuras denominadas espitas, que son las que tejen la seda y también son móviles. Las funciones son muy variadas y, repito, pueden producir distintos tipos de sedas en cuanto a su consistencia, composición química y adhesividad. Ustedes conocen muy bien que se utiliza la seda con fines de captura de alimento, como trampa adhesiva, o sea que interviene ese tipo de seda en la alimentación, de alguna manera en la captura de la presa. Las arañas son fundamentalmente predadoras. Hay otro tipo de seda que forma los nidos. A veces los nidos tienen forma de cueva, entonces toda la cueva está tapizada por un tipo de seda particular, o también conocen las típicas telas de araña, que tienen una constitución muy precisa. También forma parte o es otro tipo de nido. La seda puede también tener funciones de defensa. Muchas veces las arañas tejen un hilo de seda particular que previene a la araña de presuntos predadores. O sea, tienen una línea de seda de araña que les permite captar la presencia de un predador. O sea, mediante la vibración de esa seda le indica a la araña la presencia de un predador, y entonces de tal manera se orienta y huye del posible predador. También hay seda de araña que está involucrada en la envoltura de los huevos,
y en el depósito de esperma. Esto lo veremos con bastante detalle más adelante cuando veamos la reproducción. Vamos a hablar ahora de la alimentación y del sistema digestivo de las arañas. Como comenté recién, las arañas son fundamentalmente predadoras terrestres, de ambiente terrestre. Algunas arañas colocan trampas adhesivas con el fin de capturar a sus presas. Otras arañas son cazadoras errantes, es decir, que buscan a la presa activamente. Las arañas tienen el sistema mecanorreceptor muy desarrollado, es decir, son muy sensibles a las vibraciones, y también, sobre todo las cazadoras errantes, tienen el sistema visual muy desarrollado. Ante la presencia de una presa, muchas arañas inyectan el veneno que es neurotóxico y provocan la parálisis de las presas, como vemos aquí o aquí. Luego de la parálisis de la presa, las arañas liberan enzimas digestivas que comienzan a degradar el tejido de las presas, es decir, hay una digestión externa del alimento, de la fuente de alimento. Luego de esa digestión externa, los tejidos predigeridos son succionados a través de una faringe y un esófago que en conjunto forman lo que se denomina un estómago bombeador. Tanto la faringe como el esófago tienen asociados músculos muy fuertes que permiten la succión de ese tejido predigerido, y además hay una trituración interna también en el estómago bombeador de esos tejidos predigeridos. Una vez que el alimento predigerido es ingresado a ese estómago bombeador, hay asociados ciegos digestivos, tanto en el prosoma como en el opistosoma, y fundamentalmente en el tubo digestivo medio es donde se realiza la absorción de los nutrientes. Ese tubo digestivo medio se continúa y finaliza en el proctodeo, en el ano, que tiene asociado a la vez un saco estercoral que tiene funciones de reabsorción de agua. Después lo remarcaremos de nuevo. Fíjense que la inyección de veneno se da por contracción muscular de una glándula de veneno que está asociada a la uña, que es la porción terminal de los quelíceros. Veremos ahora cómo ocurre el intercambio gaseoso en las arañas y el sistema respiratorio que existe. Antes que nada, en las arañas más primitivas tenemos dos pares de pulmones en libro, también llamadas filotráqueas. Solo dos pares de pulmones en libro. En las arañas más modernas existe un par de pulmones en libro, en posición anterior, y un sistema traqueal en posición más posterior. Como dijimos antes, los pulmones en libro pueden observarse por lo menos su orificio de entrada al sistema, los espiráculos, en el surco epigástrico ubicado en el opistosoma en vista ventral. Algo que quiero destacar es que el sistema traqueal no es homólogo al de insecta y que presenta hemocianina disuelta en la hemolinfa como pigmento respiratorio. Aquí tenemos el sistema traqueal con su espiráculo y las tráqueas. Noten aquí que las tráqueas
o que el sistema traqueal no llega a los tejidos, sino que está en contacto con la hemolinfa. Esta es una diferencia con lo que vamos a ver en insectos. El funcionamiento del sistema traqueal no lo voy a explicar acá, sino que lo voy a explicar cuando veamos insectos. Bien, pasemos ahora a la estructura de los pulmones en libro o filotráqueas y su funcionamiento también. Bien, el orificio de entrada, como vengo diciendo, el orificio de entrada del oxígeno es el espiráculo. El espiráculo tiene asociado un músculo. Todo este es el espiráculo que puede observarse a nivel del surco epigástrico, a ambos lados. Entonces la contracción de ese músculo provoca una presión negativa de manera tal que el aire es succionado e ingresa al espiráculo. Fíjense que asociado al espiráculo hay una serie de lamelas que parecen las páginas de un libro, de ahí el nombre, pulmón en libro. Por la pared de las lamelas circula hemolinfa, aquí lo podemos ver, estos son los límites de la pared de la lamela, de cada lamela, y por el interior circula hemolinfa. Y entre una lamela y la siguiente hay un espacio de aire, que justamente es el aire que ingresó a través del espiráculo. Entonces la difusión, el intercambio gaseoso, se da entre la hemolinfa que circula por la pared de las lamelas y el aire que hay entre una lamela y la lamela adyacente. Esto puede realizarse porque la cutícula de la pared de las lamelas es muy fina, si no, no podría realizarse intercambio gaseoso. Bien, una vez que el oxígeno ingresa a la hemolinfa de las lamelas, luego, acá está esquematizado el pulmón del libro, el oxígeno es conducido por una vena pulmonar hacia un seno, una laguna hemolinfática que rodea al corazón y después va a ser distribuido el oxígeno. Pasemos ahora entonces al sistema circulatorio. Como todo circulatorio de los artrópodos es un sistema abierto, entonces va a haber una bomba impulsora, un corazón. Como dije antes, el corazón en los artrópodos es de forma tubular, este es el corazón, tiene posición dorsal, el corazón se continúa con diversos vasos, por ejemplo esta aorta, que ya está en el prosoma. Esos vasos en algún momento se abren a distintos tipos de lagunas o senos y distribuyen tanto el oxígeno como nutrientes, como hormonas. También circula por la hemolinfa desechos nitrogenados que deben ser excretados. Y hay, como dije antes, un sentido de circulación. No es que la hemolinfa se encuentre estática. En este caso, el sentido de circulación es póstero-anterior, dorsalmente, y antero-posterior, ventralmente. ¿Cómo reingresa la hemolinfa al corazón? Bueno, a través de un número pareado de ostíolos. Los ostíolos son orificios que presentan válvulas para que la hemolinfa circule en la dirección que mencioné. Entonces el reingreso de la hemolinfa al corazón se da a través de esos ostíolos. Pasamos ahora al sistema excretor que podemos encontrar en las arañas. Bueno, tenemos la posibilidad de que existan dos tipos de estructuras relacionadas con la excreción. Las glándulas pareadas, que aquí se llaman coxales porque el nefridioporo desemboca en el primer y tercer par de patas. Recuerden que son sistemas metanefridiales, como expliqué antes. Y también hay túbulos de Malpighi que están asociados
también a el saco estercoral. Los túbulos de Malpighi son túbulos ciegos que surgen donde culmina el digestivo medio y donde comienza el proctodeo, es decir, el digestivo posterior, y están en contacto con la hemolinfa. El funcionamiento de los túbulos de Malpighi no lo voy a explicar acá, lo voy a explicar en Insecta, pero es similar o igual a nivel funcional. El saco estercoral también interviene en la excreción y sobre todo en la osmorregulación, ya que es una zona de importante reabsorción de agua. El producto que excretan las arañas es fundamentalmente ácido úrico. Aquí simplemente escribo, pero repito que voy a explicar el funcionamiento cuando veamos insectos, y es tan válido el funcionamiento para arañas como para insectos. Algo más que voy a destacar y que ya lo dije anteriormente: los túbulos de Malpighi de las arañas y de los insectos no son homólogos, tienen distinto origen embriológico. Pasemos ahora al sistema nervioso y órganos de los sentidos de las arañas. El órgano de control nervioso es un cerebro de ubicación dorsal que es bipartito, es decir, presenta dos ganglios constituidos por el protocerebro y el tritocerebro. Ese cerebro de ubicación dorsal está unido a una masa ganglionar. Acá hay un alto grado de fusión. Es decir, no está la cadena típica ganglionar ventral que les mostré en general para todos los artrópodos. Acá los ganglios del prosoma y del opistosoma se han unido, se han fusionado en una gran masa ganglionar que se ubica en el prosoma, y a partir de esa masa ganglionar surgen los nervios que van a inervar al resto de los órganos. Bien, en cuanto a órganos de los sentidos, algo ya mencioné anteriormente. Las que son cazadoras errantes, las que buscan a la presa, tienen los ojos más desarrollados. Los ojos en las arañas están especializados en la detección de movimiento, y la ubicación de los ojos es importante porque tienen un amplio rango del campo visual, es decir, abarcan una porción muy importante del campo visual, y de ahí su eficacia en la captura de presas. En las que utilizan trampas adhesivas, por ejemplo, está muy desarrollado el sistema mecanoreceptor. Son muy sensibles a las vibraciones. Eso permite la detección de la presa a distancia. Una vez que cae la presa, las vibraciones que tienen cierta frecuencia provocadas por el movimiento de las presas son transmitidas a través de la tela de araña y detectada la frecuencia de vibración por mecanoreceptores ubicados en distintas partes del cuerpo de las arañas. Muchas veces los mecanoreceptores tienen forma de pelos, como vemos aquí, y de esa manera pueden orientarse y localizar la fuente de esas vibraciones, que pueden ser las presas. También hay displays comportamentales que tienen que ver con el apareamiento y la cópula posterior. Entonces, en ese caso, las vibraciones son utilizadas en el contexto sexual por las arañas. Que tengan fotorreceptores y mecanoreceptores no implica que no haya otro tipo de receptores, como quimioreceptores, que, como vengo diciendo, son encargados de la detección de olores, ¿no? Bien, hablaremos ahora de la reproducción en las arañas. Veremos que hay una transferencia indirecta de esperma. Es un lindo ejemplo de transferencia indirecta de esperma.
Antes recordemos que en las hembras, en la zona ventral del opistosoma, tenemos una placa llamada epigino que tapan los orificios copulatorios de la hembra. Bien, las arañas son gonocóricas, esto quiere decir que hay sexos separados, tenemos macho por un lado y hembra por el otro. Los machos van a tener muy modificados los pedipalpos. La zona terminal del pedipalpo está totalmente especializada en el almacenamiento de esperma. Uno a simple vista puede diferenciar al macho y a la hembra de una misma especie observando los pedipalpos. En el caso del macho, los pedipalpos están muy modificados, están en el extremo de los pedipalpos, están engrosados. Ya les anticipo que los pedipalpos constituyen el órgano copulador de los machos en las arañas. En las hembras, acá estaría ubicado el epigino, aquí se lo ve, en la zona media ventral anterior del opistosoma. Entonces, si uno levanta el epigino, levanta esa tapita, va a encontrar estos orificios que son los orificios copulatorios. Esos orificios copulatorios, fíjense que están unidos a través de un conducto con los receptáculos seminales de la hembra. Ahí se almacena el esperma que ingresa. Y todo esto está asociado a su vez a la vagina, oviductos y el par de ovarios que están ubicados en el opistosoma de la hembra. Luego de describir el sistema reproductor femenino, vamos a describir cómo ocurre el eyaculado y el apareamiento en las arañas. Primero, desde el surco epigástrico, el macho, como ven aquí, libera espermatozoides a través de un orificio genital, que es que a su vez está asociado al gonoporo masculino. Es decir, el macho eyacula a través del gonoporo masculino, esperma, y la deposita sobre una seda particular. Envuelve el esperma, arma un paquete con esperma. Utilizando el pedipalpo, el macho recolecta la seda con los espermatozoides y los coloca en el reservorio, que es muy especializado del pedipalpo. Acá, para que tengan una idea, es una estructura muy compleja que permite el almacenamiento de esperma. Les dije que el pedipalpo es el órgano copulador del macho. Entonces, una vez que se realizan comportamientos complejos precopulatorios, en donde muchas veces hay cortejos muy especializados, donde hay señales vibratorias, visuales, olfativas, o sea, el reconocimiento específico se da a través de olores, es decir, por feromonas sexuales que son específicas, a través de vibraciones, a través de visiones. Muchas veces hay combinación en distintas etapas del apareamiento de todas estas modalidades sensoriales. A veces hay atracción a distancia a través de olores, luego vibraciones, y el sistema visual también interviene. Es muy variado. Una vez que se reconoce a la pareja, ocurre la cópula, el apareamiento y la cópula. ¿En qué consiste la cópula? Bueno, el pedipalpo ingresa por debajo del epigino, levanta la tapa y a través de los orificios copulatorios, que están aquí, el esperma ingresa al receptáculo seminal. Ahí es almacenado. Una vez que el esperma es almacenado, puede pasar bastante tiempo hasta que ocurra la fecundación. La fecundación ocurre justamente en el
ducto de fertilización. Aquí. Recuerden que los ovocitos se forman en los ovarios, entonces en el ducto de fertilización ocurre la fecundación. Luego se forma la cigota, puede permanecer durante un tiempo los huevos dentro del sistema reproductor femenino y finalmente son ovipuestos en forma de capullo. Muchas veces los huevos son depositados sobre el propio cuerpo de la hembra y es más, una vez que eclosionan los huevos ocurren varias mudas de las arañas hijas y permanecen durante cierto tiempo junto a la madre hasta que se separan una vez que alcanzan el estadio adulto. El desarrollo en algunos casos puede ser también directo. Este esquema es simplemente para que ustedes tengan todos los sistemas en conjunto, para que lo repasen, por si les sirve a ustedes para el estudio simplemente. Para que no se queden con la idea que las arañas son los únicos queliceriformes, aquí tenemos simplemente otros órdenes, órdenes Scorpionida, van a tener algunos trabajos prácticos al respecto. También tenemos a los ácaros, el orden Acari, muchos son de vida libre, otros son necrófagos, son muy importantes desde el punto de vista económico y médico, producen distintas enfermedades como sarna, culebrilla, son transmisores de virus y de bacterias. Algo para destacar, el prosoma y el opistosoma están fusionados y uno no observa ningún tipo de segmentación, lo cual no quiere decir que no sean metaméricos. Los más conocidos por ustedes seguramente serán las garrapatas, los que tienen perros las conocerán. Otros típicos arácnidos son los opiliones. Nosotros solemos encontrarlos en la salida de campo cuando la podemos hacer. O también pseudoescorpiones. Y algunos más extraños o menos conocidos dentro de arácnida, los órdenes Solpúgida, Ricinulei, Uropigi, Amblypigi, Schizomida y Palpigradi. Solo para que le den una simple mirada y por si alguien está especialmente interesado en este grupo, sepan que hay otros miembros del